Hola, como de costumbre les doy de bienvenida, yo soy Sorcerer Z, a este podcast de corta duración llamado Poco Común, donde pues hablo de temas que son de mi interés personal y que por lo regular tienden a ser temas geek o nerd. Así que en este episodio pues hablaré de tecnología. Este es el episodio 126 de Poco Común. Así que empezamos. これなら USB でパソコンから印刷できると思う。 US？ どうしよう。私パスポート持ってません。せめて英語と泳ぎを。それは USA ね。 Y bueno, sí, tecnología. Este episodio voy a hacer una breve cronología de la evolución de la tecnología de gadgets, pero principalmente todo alrededor de la telefonía celular. Cómo fue el surgimiento y cómo fue la evolución, un poco para compartirles mi perspectiva y mi experiencia, porque a final de cuentas yo sí viví desde el surgimiento de los celulares, porque yo prácticamente cuando era niño no existían los celulares, así que yo sí he visto el surgimiento y la evolución de esta tecnología. Y bueno, empecemos pues hablando primero que como muchos a lo mejor sabrán, la tecnología, la telefonía celular prácticamente ya existía desde principios de los 80s. Se había sido inventada más o menos en esa época en Estados Unidos, pero era tecnología costosa y no había quien le interesara invertir en su implementación. Y de hecho, el primer uso de la tecnología de telefonía celular fue el implementar teléfonos móviles en los autos. Era la primera implementación que se vio de los teléfonos celulares, y pues de hecho lo llegamos a ver en películas de esa época. Y también hay que explicar que la telefonía celular, para aquellos que a lo mejor no saben o no recuerdan, el hecho de que se pueda de cómo funciona la telefonía celular tiene que ver con que se instalen antenas de transmisión y recepción esparcidas a lo largo y ancho de cada localidad, cada ciudad, cada pueblo, y también a lo largo de territorios donde la gente transite, por ejemplo a lo largo de las carreteras, a lo largo de las costas. Entonces, y nuevamente cuando uno está comunicándose o está transmitiendo datos por telefonía celular, lo que estás haciendo es mandar ese flujo de comunicación a la torre de transmisión y recepción más cercana de celular. Por lo regular las instalan ya sea en lotes baldíos, lotes libres, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos pues muchas veces le pagan una renta a algún propietario de algún edificio para que los deje instalar su antena. Puede ser desde un edificio muy alto hasta alguna casa o alguna residencia o algún comercio. Por lo regular es lugares donde la gente no vive. En pocos casos se da que sí lo ponen en las casas particulares. ¿Por qué? Porque el hecho de que instalen la antena de microondas, que es el tipo de señal que maneja las antenas de celular, implica cierta radiación electromagnética, y deben saber que la potencia a la que está esta radiación electromagnética
puede afectar a largo plazo la salud de las personas. Entonces aquellos que vivan cerca de, sobre todo cerca, o sea, justo debajo de donde está la antena, pueden verse afectada su salud. Y pues por eso también que se tiene que tener cierta consideración de mantener cierta distancia, a lo menos de abajo hacia arriba, de donde habitan o transitan las personas, a donde está la antena, para en lo posible no arriesgar la salud de aquellos que transitan en los edificios donde implementan estas antenas. Y en el mejor de los casos pues las ponen en puntos aislados donde no viva nadie. Entonces, y por lo regular cuando uno está haciendo esta comunicación, lo que hace es que tú estás conectado y transmitiendo hacia una antena, y conforme te vas moviendo, tu dispositivo de celular se empieza a comunicar con otra antena que está más cerca de hacia donde te estás moviendo, y de alguna manera la red de telefonía celular, las dos antenas se comunican una a la otra, reconociendo que estás tú comunicándote, que tu aparato está comunicándose, y se hacen un traspaso de la señal. O sea, de repente estás conectado a una antena y conforme te vas moviendo pasas a otra antena, y las antenas entre sí se van avisando que si se están pasando la señal. Por lo regular tienen algún tipo de estación eléctrica de respaldo en caso de que haya un corte eléctrico, en el mejor de los casos, pero hay algunas que son implementadas tan básicamente que la batería de respaldo no es suficiente, o como si hay un corte general de energía, pues no importa que tengan una batería de respaldo, porque la central de comunicaciones de telefonía celular pues también pierde energía y no puede seguir manteniendo las comunicaciones. Pero bueno, es un poco de explicación técnica, pero vamos a los gadgets. En sí, pues aunque hubo esta tecnología de los teléfonos en los autos en los 80s, en sí era algo muy caro y muy símbolo casi de estatus de gente rica, que alguien tuviera un teléfono móvil en su auto. Y más bien fue en Japón donde a finales de los 80 empezaron a difundirse a un público general ya los que fueron los primeros teléfonos celulares, que recordemos que los primeros teléfonos celulares eran del tipo que cargabas una mochila que era prácticamente toda la batería, y encima de lo que era la batería llevaba lo que era el dispositivo para hacer las llamadas telefónicas, el dispositivo telefónico. Y los primeros celulares pues solo era comunicación de voz, o sea, llamabas y te contestaban, y eso era todo lo que hacían. Después pasaron al famoso modelo Tabique, que era de la marca Motorola, y que era aquel que tenía una batería gruesa y pesada detrás, y que todo el aparato en sí era rectangular y grueso, de color gris, con una antenota gruesa, no muy larga pero sí gruesa, pero tenía antena aparte, y tenía un display pues LED de esos brillantes verdes. Y pues igual nada más servía a propósito de pues hacer llamadas telefónicas de voz, nada más. De hecho, pues tuvimos los suficientes recursos para en su época, que fue a principios de los 90s,
cuando empezaron a surgir estos celulares, tanto en Estados Unidos y poco después en México, que fue cuando entró de hecho en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el que pues empezó a entrar la tecnología que salía en Estados Unidos y Canadá, aquí en México inmediatamente. Entonces teníamos más acceso a muchos productos y tecnología que ya estaba disponible ya. Entonces prácticamente ya empezábamos a tener la misma tecnología que había en Estados Unidos casi al mismo tiempo, y por lo tanto pues no tardábamos mucho pues en tener telefonía celular. Y la primera compañía de telefonía celular en México fue Usacell, no Telcel, fue Usacell. Fue la primera compañía de telefonía celular de aquí en México. Poco después pues nos tardaron mucho, que en ese entonces apenas había privatizado Telmex, pues en crear su rama de telefonía celular, que fue Telcel. Y pues ya de aquí empezó ya la carrera de los gadgets y aparatos celulares. Recordemos que en esta misma época estaban tecnologías como el Game Boy, el Game Gear, el Atari Lynx, que eran dispositivos de videojuego con cartuchos pequeños, consolas de videojuegos portátiles, y que pues la diferencia era que unos Game Boy era display de LCD de blanco y negro, y el Game Gear y el Lynx tenían display LCD de color, con iluminación trasera, pero de muy baja resolución todos estos displays. Y también al mismo tiempo en otros portátiles empezaban a salir lo que eran las Palm y varias de las agendas electrónicas y organizadores electrónicos, los primeros, que la mayoría eran de pantalla de LCD, blanco y negro, y algunos pocos retroiluminados. Y conforme fueron avanzando los 90 ya empezaron a aparecer estas agendas electrónicas, organizaciones electrónicos, que en un principio nada más servían para guardar números telefónicos como agenda, para recibir reporte del clima y todo eso. Y conforme empezó a evolucionar la red de telefonía celular, se implementaron otras características, y que también surgió la tecnología del Wi-Fi, porque también en estos años pues también empezaba apenas el internet. Recordemos entonces que hubo la primera generación de comunicación de celular, el 1G se le podría llamar, aunque nadie le llamaba así, porque simplemente no se contemplaba generaciones de tecnología celular. Y después entró lo que fue el GSM, que sería el equivalente al 2G, pero en sí se llamaba GSM, que fue cuando empezaron a haber celulares que ya tenían la capacidad de enviar y recibir mensajes de texto, que en este entonces pues la mayoría de los celulares empezaron a tener ya pantallas ya más grandes, ya con más imágenes, iconos y todo esto, un poco similar a la que tenían estos organizadores portátiles, nada más que en una pantalla mucho más pequeña y con menos capacidades. Tenías tu agenda, tenías capacidad de enviar y recibir mensajes, tu calendario y uno que otro juego muy básico.
en sí era muy limitada las cosas que podías hacer y las pantallas pues eran monocromáticas, blanco y negro por lo general, la mayoría de los celulares, y nada más cambiaban la luz de iluminación de las pantallas de celular. Los modelos ya más premium, ya, y eso ya hacia finales de los 90s, pues empezaron a tener ya pantalla a color. Pero la mayoría pues era blanco y negro con iluminación más que nada. Eh, y pues empezaron también a surgir los tonos de sonido de los celulares, o sea que ya no solo era un tono ya por default, que por lo regular era un trrr o el tonito que decidía la compañía fabricante que pusiera. Y por cierto, los primeros celulares de tabique eran de marca Motorola. Las otras compañías poco a poco empezaron a entrar. Primero fue Motorola, luego creo que fue Nokia, y ya después empezaron a entrar otras compañías. Más que nada, pues primero entraron las compañías que pues ya de por sí desarrollaban telecomunicaciones en otros ramos. Y pues de aquí pasamos a lo que ya fue cambio hacia los 2000, el principio del siglo XXI, y pues ya con esto empezaron a salir primero estos con la comunicación GSM celulares, y que también surgieron lo que fueron los primeros GPS, que esos sí eran satelitales, se conectaban directamente al satélite para ubicación, y pagabas una renta por el servicio y comprabas tu pantallita que incluía los mapas o que descargas por internet, porque ya empezaban a tener algunos aparatos con conectividad a internet, incluyendo estos organizadores o agendas electrónicas, que ya empezaban a tener pantalla a color, y pues también ya empezaban a tener capacidad de Wi-Fi, y los más avanzados usaban ya la comunicación por telefonía celular para conectarse a internet. Entonces ya tenían un acceso a internet muy limitado, que básicamente era para checar correos, y unos navegadores que prácticamente no tenían casi gráficos, era más que nada tú veías las páginas de internet en puro texto, y uno que otro te mostraba una que otra imagen de las páginas web, que recordemos que las primeras páginas web eran muy rudimentarias, donde pues prácticamente era como una página que estuvieras escribiendo en Word, donde aquí está el texto y vas ahí montando imágenes a lo largo de tu texto, ahí más o menos que vayan cabiendo, usando HTML muy básico. Y entonces pues estas eran las primeras páginas de internet, y pues no tenían ni video ni audio, o el primer video que tenía era muy comprimido, o tenían GIF animados, o tenían si era música MIDI por lo regular, que son archivos muy ligeros y que pues usan el propio procesador de la tarjeta de sonido. Entonces para producir los sonidos, no era sonido grabado como tal. Y bueno, pues continuando con esta evolución, pues posteriormente a que empezaron a salir estas agendas electrónicas con display a color, pues también empezaron ya a salir teléfonos celulares con pantalla color también, que pues en un principio pues era un producto muy premium, que tuvieran pantalla color, y era por lo regular seguía siendo una pantalla muy muy pequeña, y pues ya empezaban a tener los primeros juegos y aplicaciones, o entre comillas aplicaciones avanzados, o que ya le daban más características
utilidades al celular. Algunos, si se acordarán, en ese entonces había aquellos anuncios donde marcabas un texto, algún número, y según pagabas cierta cuota y te pasaban, te instalaba automáticamente alguna aplicación, algún tono de celular o cosas así, o algún jueguito. Y por lo regular los juegos que había para celular estaban programados en Java. Y recuerden que pues en ese entonces aquellos que llegaron a pagar por estos jueguitos o aplicaciones o tonos que se paga por ello, en sí era un fraude, porque tú cuando mandabas un mensaje a esos números, en sí lo que hacías era pagar por una suscripción a un servicio, aunque no te lo decían abiertamente, y pues de repente te empezaban a cobrar con cierta regularidad el servicio, descontándote tu saldo. Entonces mucha gente veía cómo se le iba el crédito y no sabían por qué, y pues era porque sin querer o sin saber habían admitido suscribirse a ese servicio, y pues les estaban haciendo un fraude bien gacho. Y pues aquí ya empezaron a salir los primeros atisbos de los primeros teléfonos inteligentes, donde ya empezaban a tener funciones más allá de la telefonía celular y los mensajes de texto, ya al tener mensajes multimedia, ya y ya donde empezaba a entrar la tecnología 3G. Entonces ya tenías mensajes multimedia y pues ya tenías una conexión de internet, y un navegador de internet ya muy básico en tu celular. Ya empezaron a tener, y fue cuando surgieron o se dispararon los BlackBerry. Recordemos también que en esta época pues hubo toda una gama de celulares, aquellos que resistentes de Motorola y de Nokia, que eran casi indestructibles, y que eran bonitos, porque a final de cuentas la creatividad está en la forma y en los diferentes aspectos, y estos pues incluían su teclado clásico alfanumérico más que nada, y su esa como ruedita, que apretabas a diferentes direcciones para desplazarte por el menú, y que tenían un botón en medio para confirmar, y que había esos celulares, los de clam, que le llamaban, o que se traduciría como almeja, porque los abrías así, los doblabas y los doblabas, que eran un tanto frágiles, pero eran prácticos y se veían bonitos. Y los celulares que se abrían de otras formas para sacar el teclado, algunos que se giraban, algunos que sacaban el teclado por un lado o cosas así. Incluso recordemos que hubo una versión, un híbrido de gadget entre consola de videojuegos y celular, que fue un fallido pues invento, el Engage, que no me acuerdo de qué compañía era, pero que pretendía hacer esa cruza entre teléfono celular y consola de videojuegos, en este caso incluyendo unos como tarjetitas donde venía el juego, pero era un relajo. En primera, el diseño no está muy bien, porque ni era cómodo como celular ni era cómodo como consola de videojuegos, y para meter y sacar los juegos era todo un relajo. Recuerden también que en este entonces los celulares eran más personalizables y de alguna manera eran más fáciles de reparar, porque los podías abrir, porque podías quitarle las tapas y sacar la batería y otras cosas. Prácticamente lo podías desarmar si te aventabas a ese rollo, y no había bronca porque eran fáciles de volver a armar. De hecho, siempre que se te caía un celular en ese entonces, al menos con los menos resistentes, ¿qué pasaba? Que nada más se desbarataba. Salían las
tapas por todos lados, por un lado el chasis, la tapa de trasera, la batería, o sea, todo salía volando cuando se caían y nada más se raspaban o medio se estrellaban, pero no pasaba gran cosa cuando se te caía un celular en ese entonces. Y pues de aquí pasamos a lo que son ya los primeros smartphones con BlackBerry principalmente, que fue creo la que ganó fama por esto, por implementar ya lo que serían ya aplicaciones más especializadas, más de computadora, más como si fuera una agenda electrónica, y ya incluyendo un teclado alfanumérico donde tenías pues todo las letras y números ahí, y era un tanto más conveniente y una pantalla mucho más grande que cualquier celular común, y obviamente pues incluían muchas otras aplicaciones, un navegador web más completo, tu servicio de correo electrónico, versiones más complejas de videojuegos, algunas otras aplicaciones incluyendo reproductor de música y otras cosas. Y de hecho en ese entonces pues también los celulares normales empezaron a meter reproductor de música, esto debido a que se empezaron a generalizar y a popularizar los reproductores de MP3. Recordemos esos de marcas chinas, que tenían todas formas y tamaños y que tenían un puerto USB, los conectabas prácticamente como una memoria USB y así les cargaba la música, y usaba una batería AAA por lo regular estos reproductores MP3 chinos. Entonces había muchos de esos, y por lo tanto se hizo muy asequible la tecnología de reproducir archivos MP3. Prácticamente estos sustituyeron a los reproductores de CD o de cassette, que ya pues los de cassette prácticamente ya estaban desapareciendo y los de CD pues más o menos estaban en boga, y también había otras tecnologías que trataban de innovar como los mini disc, pero que pues nunca tuvieron la suficiente popularidad. Entonces surgieron estos MP3 y por lo tanto pues también los teléfonos celulares empezaron a implementar también esta característica de que algunos modelos de teléfonos celulares les metían la función de reproducir MP3 o mínimo les ponían radio FM. Entonces ya tenían más características multimedia los teléfonos celulares, y por lo tanto como tenía esta capacidad de producir ya otro tipo de audio y de video, empezaron a salir videos comprimidos. Celulares también ya empezaron a tener cámara, que pues era de muy bajísima resolución, de menos de 1 megapíxel por lo regular, o 2 megapíxeles, algo así, si bien te iba. Y sí, ya, o sea, ya te empezás a tener ya cámara en tu celular, que pues sacaba unas fotos horrorosas, pero bueno, ya tenías cámara, y pues también podías a veces grabar audio en tu celular, y muchas veces también podías reproducir música, y ya empezaron con lo mismo, por lo mismo de que ya podían reproducir pues audio más complejo, pues también ya empezaron a admitir tarjetas de memoria, que empezaron a surgir pues después de surgir para laptops. O sea, de por sí ya las computadoras usaban memorias USB, las memorias flash tipo de conexión USB. Entonces la tecnología de memoria flash pues hizo que también existieran las memorias SD, que se usaban principalmente para las cámaras digitales. Entonces como empezaron a salir también esta tecnología de las memorias flash,
SD, pues salió una versión más compacta, más comprimida de las memorias SD, que fueron las memorias micro SD, y que fueron pues las memorias que se empezaron a usar como estándar para los teléfonos celulares, eh, y con los cuales ya podías cargarles MP3 al teléfono celular. Eh, y pues también en esta época empezaron a competir algunos celulares pues por ya implementar un sistema operativo ya para que ya empezaran los primeros smartphones. Así por ejemplo Microsoft fue que implementó su Windows para celulares. Bueno, primero sacaron un sistema operativo, no me acuerdo cómo se llamaba, propio o sea que está basado en otra plataforma, eh, y después cada marca empezó a sacar su propio sistema operativo, pero el que pues a final de cuentas impuso tendencia y dio el inicio pues a la popularización de los smartphones fue cuando surgió prácticamente el iPhone. Que bueno, no, aún ya existían los primeros celulares de Google, smartphones, pero no eran populares, a casi nadie le interesaban. Y cuando entraron los iPhone, prácticamente ya todos pues quisieron entrar al juego de crear smartphones, porque pues al final de cuentas el iPhone ya entró siendo un smartphone, teniendo su sistema operativo y pues características ya de típicos smartphone, conectividad Wi-Fi, uso de datos, navegador de internet, reproductor de música, de video y diferentes aplicaciones que podías instalar, aparte de la música y videos que podías conseguir en línea por medio de la tienda de iTunes. Entonces pues están explotando muy bien estas características y prácticamente ya con esto los celulares ya se empezaban a convertir en equivalentes a computadoras portátiles ya, y después de esto pues empezaron también a sacar versiones más grandes que le competieran a las laptops, que fueron pues las tablets, que si recordarán a finales, mediados de los 2000, finales de los 2000, se hicieron muy populares las tablets y medio mundo empezaba a querer tener o necesitar una tablet. Entonces pues fueron la alternativa para las laptops de mucha gente, y más cuando después del éxito del iPhone pues y con varias iteraciones que fueron corrigiendo y mejorando el sistema operativo Android, los de Google, pues empezaron ya las otras compañías a pues adherirse a instalar Google como su sistema operativo, a Android como su sistema operativo, y pues se empezó a estandarizar esto y a hacer más generalizado el uso de Android. Entonces de alguna forma la gente pues empezó a aprender, en vez de usar una computadora, ya más bien a empezar a aprender a usar un smartphone, ya fuera Android o iOS, y al mismo tiempo que estas dos sistemas operativos se empezaron a popularizar, pues también pues BlackBerry prácticamente iba en caída ya, porque pues los otros ya estaban ofreciendo lo mismo que ofrecía BlackBerry, mucho más barato y mucho más versátil, y BlackBerry como que se había cerrado en su propio círculo, que no era tan fuerte ni tan popular como el de Apple, y pues y tampoco tan robusto ni tan generalizado como fue Android. Entonces se quedaron en un nicho, y hasta que prácticamente poco a poco y con el pasar del tiempo desaparecieron, y ya de aquí pues entramos en esta transición en que había
todavía celulares con teclado alfanumérico. De hecho, todavía ahí tengo guardado un celular de Samsung que tenía todavía teclado alfanumérico, que de esos que se deslizaban y sacabas el teclado. Y aunque ya todos por lo general presentaron pantallas pues grandes, porque a final de cuentas ya empezaron a usar pantallas táctiles para interactuar. Ya no era tan necesario el teclado y poco a poco empezó a desaparecer los teclados, primero dejando nada más unos cuantos botones en la parte inferior, botones físicos, y que con el tiempo desaparecieron y se integraron a la pantalla, y prácticamente fue cuando llegó pues los celulares que eran todo pantalla, los smartphones de toda pantalla. Y pues ya de aquí pues empezó también con la entrada también ya de la tecnología de la televisión digital. Pues también ya cambiaron las televisiones a usar pantallas de CRT, aquellas voluminosas, a las pantallas ya planas, ya de LCD o de LED, que pues eran más grandes, de mayor dimensión, y que ocupaban menos espacio y gastaban menos energía. Y esto significó que pues a partir de la popularización de las televisiones digitales, pues la tecnología de las pantallas empezó a evolucionar. Esto quiere decir que empezaron si bien al principio teníamos pantallas de plasma, por ejemplo, de TFT, que era una variante de semiconductor que no era tan brillante y no se podía ver tan bien a ciertos ángulos, a usar ya LCD, ya uso más generalizado, y después LED. Y con el tiempo, ya para mediados de los 2010, ya empezaron a surgir las pantallas OLED, que son de polímero, esas pantallas, y que tienen la característica de que no necesitan iluminación trasera para ser visibles, sino que la propia pantalla, la propia placa de enfrente donde se ve la imagen, genera luz, porque recordemos que la pantalla básica de LED necesita iluminación trasera para que se vea la imagen. Por lo regular en los celulares esta iluminación no está atrás, sino que está en las orillas, arriba y abajo. Reciben luz, tienen unos LEDs super brillantes que iluminan la pantalla. Eso es lo que genera la iluminación, y más aparte la propia pantalla que genera las imágenes. Y en cambio las pantallas LED OLED no necesitan esa iluminación. Entonces todas estas tecnologías de pantallas se empezaron a implementar en los celulares. Así empezamos a tener pues celulares. Primero, como dije, todavía prevalecían los smartphones que podías desarmar, que podías abrir, sacarle la tapa, sacarle la batería y cosas así. Y poco a poco empezaron a vender los sellados, y ya pues a tener pantallas cada vez más grandes que ocupaban más espacio de cuerpo del celular. Y ya cada vez menos botones. Se implementó también la tecnología Bluetooth, que pues en un principio era para conectar algunos dispositivos inalámbricos como mouse o teclado en las computadoras, y después pues se popularizó para otros aparatos, tanto así que ya los reproductores, ya había conexión inalámbrica para otros aparatos más complejos como las bocinas. Y así es como cuando llegamos al Bluetooth, que ya se usa para conectar
bocinas y mandar audio a las propias bocinas. Entonces, pues así vemos todas estas tecnologías que venían de diferentes lados y que fueron conjuntándose e integrándose en los celulares. Y pues ya en la actualidad, ya nada más para ya empezar a cerrar, mencionar que pues ahorita todavía siguen pues obviamente reinando en el 2021 los celulares de Apple y los que usan Android, pero debido a cierta crisis que hubo entre las compañías de celulares chinas y Estados Unidos, hubo un cierto momento donde los celulares chinos empezaron a experimentar con usar un sistema operativo que no fuera Android, ya que no les permitían tener acceso a Android. Y pues esto ya está empezando a plantear o ya planteó la semilla de tener la posibilidad de que en el futuro vayamos a tener otro sistema operativo más allá de Android. Y más porque cada vez hay más reclamos y más cuestionamientos a Google por cómo usa sus tecnologías para rastrear a la gente y para controlar la evolución de las tecnologías, hacerlas obsoletas me refiero. Y igual Apple es aún peor, más abusiva para hacer obsoletos los aparatos y forzar a sus usuarios a cambiar con cierta regularidad sus celulares. Entonces pues cada vez existe más la necesidad y la posibilidad de que vaya a haber al menos un tercer sistema operativo que vaya a empezar a surgir y al que vayan a cambiar muchas marcas de telefonía celular para implementarlos, sobre todo que las marcas chinas ahorita pues son de las más fuertes. Ya le compiten le compiten a las coreanas precisamente, y prácticamente los de Estados Unidos solo compiten con Apple. Entonces se está viendo la posibilidad de que tal vez en el futuro tengamos un sistema operativo basado en Linux. Yo lo veo bastante viable, pero pues es difícil convencer a la gente que cambie a otro sistema operativo, sobre todo porque pues les estás cambiando el esquema y la forma en cómo usan el celular. Entonces, si desarrollan una interfaz suficientemente cómoda, amigable y similar a las que ya conocen muchos de los usuarios, va a ser más fácil que lo acepten a que si tratan de crear algo completamente diferente y pues que obliguen al usuario a volver a aprender otro ambiente que les es extraño. Y también mencionar que pues ahorita ya la tecnología de pantalla se está yendo por varios caminos. Por un lado está la proyección de imagen de la pantalla en alguna superficie, por ejemplo en una mesa o en tu brazo, por ejemplo si traes una pulsera inteligente, y que prácticamente tu brazo se proyecte en la pantalla de tu celular y se convierta en la superficie táctil en la cual interactúes con tu celular. Otra posibilidad que ya está, pues ya se presentaron los primeros modelos de celular con esa tecnología, es aquellos que tienen pantallas plegables, pero es una tecnología que todavía no está muy bien desarrollada y muchos de los equipos con pantalla flexible que se dobla son muy frágiles y no aguantan ya el uso cotidiano, muchos de ellos. Pero pues ya están empezando a ver estos celulares con pantalla que se dobla, que pues agregan la característica de que los hacen más compactos para cargarlos más, porque uno de los problemas actuales con los teléfonos celulares es que si quieren tener pantallas muy grandes hacen
que el aparato sea demasiado grande como para cargarlo en el bolsillo o en el bolso en el caso de las mujeres. Entonces los hace muy estorbosos y aparte al ser pantallas tan grandes se vuelven más frágiles estos aparatos. Entonces haciendo una pantalla doblable que se dobla, proteges la pantalla y haces más compacto el dispositivo. Entonces ahí se ve una ventaja. Otra tecnología que ya se está implementando en las nuevas televisiones, en algunas televisiones muy premium, es la pantalla enrollable, que pues sí se hace rollito en las televisiones. Abajo tienes una barra y cuando enciende la televisión empieza a desenrollar la pantalla hacia arriba, y que esta tecnología se puede usar para los celulares también, ya sea para que traigas una varita de la cual saques la pantalla, una barrita de un cilindro, y donde vaya toda la circuitería, o que sea una pulsera que desenrollas de tu brazo y de ahí sacas el celular. Entonces son estas posibilidades de tecnologías futuras que vayan a meter en los teléfonos celulares. Por el caso del audio, pues prácticamente no hay mucho cambio, si acaso pues que ya todos están migrando a usar bocinas o audífonos Bluetooth, ya la gran mayoría, porque está la conveniencia de ya no tener cables y que pues para mejor calidad de sonido pues es más conveniente tener una bocina externa que implementarle una bocina al propio celular. O sea, ahí sí no hay mucho espacio para probar, porque para que una bocina suene bien necesita una caja de resonancia suficientemente grande, y pues por el espacio tan reducido del celular es imposible mejorar la calidad de sonido. Es más fácil que la bocina sea externa cuando quieres escuchar música, ya sea que sean audífonos o que sea una bocina. Y por el lado de las cámaras, que es algo que pues con los smartphones evolucionaron muchísimo, prácticamente se hicieron ya todas HD, ya de alta definición, y al igual que las propias pantallas que ya se convierten en alta definición ya de estándar. Pues ahorita lo que está en boga es, bueno, en primera los celulares implementaron primero, popularizaron lo que eran los dos cámaras, la trasera y una frontal, para tomar selfies, los mentados selfies. Y ahora lo que está en boga es que los celulares traigan no una cámara trasera, sino 2 o 3 o 4 o quién sabe cuántas, ya no sé cuál es la mayor cantidad de cámaras que traen, pero esto según para hacer panorámicas y para enfocar mejor. Entonces pues ya vemos celulares con un montón de cámaras atrás, que funcionan en conjunto para extender la calidad y la extensión de la foto que sacan. Y pues y otra tecnología que ya se hace poco a poco, se ha convertido en estándar, es detector de huella digital, que ya muchos celulares para desbloquear ya no solo usan código numérico o algún patrón geométrico, sino que ya ahora también ya muchos, incluso los de gama media, ya traen lector de huella digital, y más porque ya ahorita los celulares han sustituido muchas cosas de las laptops y de las computadoras, y con eso de que ya pues el comercio electrónico
ya ha evolucionado tanto que ya prácticamente ya casi la mayoría de las tiendas, y luego con lo de la contingencia sanitaria, pues mucha gente tiene que estar en sus casas, entonces resulta más conveniente hacer compras de todo tipo y pedir servicios de todo tipo por internet usando el celular por medio de aplicaciones. Y entonces pues también la huella digital también se usa también muchas veces para seguridad en muchas de estas aplicaciones, incluyendo principalmente las de los bancos, ya que pues por medio de celular ya te ahorras el estar conectándote a la página de internet del banco y tener un dongle de seguridad, pin de seguridad, perdón, un pin electrónico, y ya prácticamente el celular sustituye eso, y ya a partir de la aplicación del banco en tu celular puedes hacer muchas operaciones que pues en un principio las hacías por internet. Entonces pues es un panorama de cómo están las cosas en la tecnología de celulares actualmente y cómo ha evolucionado y de dónde ha tomado diferentes cosas para implementar esta evolución. Y aparte mencionar que pues ya en pleno 2021 ya se está implementando la tecnología, o se está implementando a implementar la tecnología 5G, que prácticamente lo que promete es que unifique la comunicación entre dispositivos de telefonía celular con dispositivos de uso general y de uso industrial, que al mismo tiempo en un mismo entorno se comuniquen dispositivos domésticos, telefonía celular, operaciones de comercio electrónico y operaciones también industriales que controlen diferentes procesos vía remota, por ejemplo plantas de producción o drones o comunicación satelital o cosas así. Entonces es lo que pretende el 5G, unificar todo en un mismo entorno de comunicación. Es más o menos a lo que le tira el 5G. Y pues con esto espero que así que hayan visto a través de mis ojos esta historia y esta evolución de la telefonía celular, y a lo mejor les haya resultado interesante al ubicar ciertos aspectos de la tecnología que no recordaban o no ubicaban o no conocían tal vez. Entonces pues con esto pues voy cerrando el programa. Y bueno, este ha sido el episodio 126 de Poco Común. Yo soy José Z y les agradezco que me hayan escuchado. También les recuerdo que este podcast es parte de la podcastería, donde pueden encontrar muchos podcasts de diferentes tipos, obviamente en español, para que pues lo chequen. Está en Facebook la podcastería, para que la busquen. Y también les recuerdo que este podcast también es parte de el grupo Encode o Encode, que está en Facebook también para que lo busquen, y donde también somos un grupo de podcasters, a lo mejor más de tono geek, pero también hay uno que otro podcast de música o de temas más generales. Entonces también para que lo chequen en Facebook. Y pues ya nada más le quiero agradecer a los que me dejaron sus likes bueno, primero a todos ustedes que me escucharon, me acompañaron en este episodio, que me descargaron, que me compartieron. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias a Jorge Ramírez Lupercio, que me dio su like ahí en Facebook, en la Nerulería, y en iVoox. Gracias a
a todo el equipo del podcast de Life Anime Bo, incluyendo el podcast Life Anime Bo, incluyendo a Alan Marcells, y también a los que me dejan su like como Gold21, Akuso Ra y Yuki Soto. Muchas gracias, que el podcast anterior fue sobre Neon Biori y la serie Slice of Life, y de hecho que dejaron sus comentarios, pues precisamente los de podcast de Life Anime Bo, que me dicen que felicidades, gran episodio, no Biori Saga junto con Yama Nomu Suzume Saga, Yuru Camp, Aria de Animation son mis animes favoritos para cuando estoy en raves de sangre y muertes, ayudan a resetear los sentimientos puros por la tranquilidad, hermosos paisajes, sentimiento de amistad y total tranquilidad en la vida. Y manda saludos desde el podcast de Life Anime Bo, que por cierto les recomiendo que lo escuchen, que es parte también de Code o Encode, Life Anime Bo, que es un podcast de anime desde Bolivia, donde pues hablan o dan reseñas de las series que se están transmitiendo en el momento, y aparte de que tienen siempre noticias del mundo otaku. Entonces también para que lo chequen todos aquellos que pues están más metidos en el anime, y sobre todo en el anime muy actual. Entonces si quieren estar actualizados sobre anime, pues les recomiendo que chequen ese podcast. Y bueno, y les recuerdo que este podcast es parte de la Nerdulería, que pueden encontrar la Nerdulería en Facebook y en Twitter como @Nerdulería, y también tenemos nuestro canal de YouTube, Nerdulería, donde también se publica pues la versión en video de este podcast. Y les recuerdo que el audio se publica en iVoox, precisamente en el podcast de Poco Común, y de ahí se publica a Spotify, a Apple Podcast y a Google Podcast, para que lo busquen en su plataforma favorita y pues no se lo pierdan, y lo pueden escuchar. Y pues con esto voy cerrando. Gracias por escucharme. Les recuerdo, soy su Cerezeta, y también les recuerdo que tengo mi canal de YouTube, soy Cerezeta, y mi canal de Twitch, donde transmito los miércoles y domingos a las 10 de la noche en vivo, streams de videojuegos. Entonces también para que me acompañen en vivo en esos días, miércoles y domingos a las 10 de la noche, hora central de México, para que me acompañen en mi canal de Twitch, Sorcerer Z. Gracias, y nos estamos viendo hasta la siguiente. Cuídense.